Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. Bien, ya regresamos. Estamos en su programa El Universo Humano en Extensión. Zaida. Así es, continuamos hablando sobre este tema, el cuerpo transhumano, en específico los cyborgs. Y bueno, preparando este programa, no se vienen checando los textos de la señora Donna Hathaway, los textos también del doctor Sladoña, hasta allá está en Argentina. Pues me surgía una duda, y teniendo las referencias de la ciencia ficción sobre todo, ¿no? De Terminator, de inteligencia artificial, de Yo Robot. Entonces, mi duda es, ¿qué es un cyborg? Es una máquina que mutó a humano, o sea, que se convirtió a humano, que se fusionó, o un humano que, ayudado por la tecnología, se convirtió en eso, se fusionó a máquina. O sea, ¿cómo podríamos definir al cyborg, doctor? Ok, la pregunta es muy pertinente, es muy directa, y entonces hay que darle una pequeña vueltita. Primero, en 1966, Michel Foucault, cuando presentó la edición de Las palabras y las cosas en Francia, le hicieron un reportaje, y entonces en el reportaje él aclara que las palabras y las cosas surge debido a que hay un hecho, hay una forma, escúchese bien lo que voy a decir, una forma de Dios que ha muerto, y por consiguiente el hombre ha muerto, y hay que comenzar a vivir en una vida que vaya en función de otra forma del humano. ¿Qué quiere decir? Nosotros teníamos hasta ahora la idea de lo humano, de las formas de lo humano, hombre o mujer, que pasaban por una decisión de Dios. Pero como la forma de Dios ha muerto, también murió el humano y también murió el cuerpo humano. La novedad, lo que hoy puebla el mundo, entre comillas, humano, es una nueva forma de ser humano. El cyborg es exactamente eso. No es máquina, no es humano en el sentido anterior, es otra cosa. Por eso es que Neil aclara a cada rato que él no tiene un aparato artificial en su cabeza, sino que eso es parte de su cuerpo, que él es eso. Sí, es una incorporación de algo de la tecnología que pasa a ser propia, subjetiva, no sé cómo decirlo, pero no es una prótesis precisamente, ¿no? Claro, se rompe la diferencia entre tecnología y humanidad. Por ejemplo, creo que en la pregunta que recién se hacía estaba presente, ¿es una máquina que se volvió humano, un humano que se vuelve máquina? No, es otra cosa, no es ni máquina ni humano. Recordemos, además, nunca hay que olvidar esto, que incluso en todas las películas que recién se mencionaron, Robocop, para citar una de las más famosas, Terminator, por ejemplo. Terminator, inteligencia artificial. Yo Robot. Yo Robot, sí, claro. Inteligencia artificial de este niño. Exactamente. Todas esas tienen una característica que seguro cada uno de ustedes se la ha percibido, que han sido novelas escritas por humanos. Bueno, el asunto es que Neil Arbinson logra incorporar un nuevo sentido. Esto que logra Neil Arbinson incorporar un nuevo sentido. Esto que quería ver en colores pasa a ser algo de la audición, pero con el paso del tiempo se acostumbra tanto que se vuelve una experiencia perceptiva. Comentas tú que incluso llega a soñar con esto, como se sueña con las imágenes y los sonidos ordinarios. Y a qué entonces... él dice,
Neil dice, el cuerpo humano es obsoleto. Necesitamos un upgrade. Y las prótesis no son signos de falta, sino síntomas de exceso. En ese sentido, la prótesis no reemplaza, no sustituye a una falta o una incapacidad, sino que amplifica la corporalidad y sus funciones. Es algo hecho por humanos, pero que cambia al humano y al cuerpo humano. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Hay ahí algo nuevo que no existía del orden de la creación, me parece. Exactamente. En el orden divino del Dios anterior, esto era una cosa aberrante, producto de alguna secta diabólica. Incluso lo diabólico, durante el imperio de la anterior forma de Dios, servía para señalar a los robots. Los robots tenían algo diabólico, eran algo así como ahijados o productos del diablo. Neil nos dice no, el cuerpo humano es obsoleto, necesitamos hacerle un upgrade, y las prótesis ya no son signos de falta, sino síntomas de un exceso. Hemos pasado a construir otro tipo de humano. Les voy a hacer una pequeña pregunta retórica. Sí, sí. Supongo que cada uno de los que están ahí en el gabinete de transmisión deben tener su respectivo celular, si no Ernesto los tiene que echar. Sí. ¿Ustedes consideran que el celular que cada uno tiene es un objeto técnico? Sí. Y tan lo es, sí, no, de verdad, y tan lo es que ayer lo dejé ahí en la cama, en su humilde casa, y estuve todo el día sin celular y resolví mi vida perfectamente, no hubo mayor complicación con ello. Bueno, pero eso bueno, está bien, es bueno dejar el celular durmiendo para que descanse. Sí. Pero seguramente una cantidad de cuestiones que antes hacía cuando él estaba despierto, durante el día no la pudiste hacer. Pero yo quería ir a la siguiente pregunta retórica. ¿Ese objeto es un objeto tecnológico o es un objeto de arte? ¿De arte? No, sí. No, bueno. No arte sé cómo desde se pasa. No. Tomemos al pie de la letra la primera respuesta de Ernesto. Okay. Tenemos la costumbre de decir no. Eso es perdón la expresión, un pinche objeto tecnológico. Arte es la pintura de la Mona Lisa. Arte son los cuadros de Picasso, ¿sí? O sea, tenemos... Pues sí tiene arte, está estético. Por ejemplo, en todo esto de los performance se pasa de la tecnología al arte y bueno, ahí tiene una función hasta estética, ¿no? Exactamente, gracias Ernesto, porque estaba buscando algo que pudiésemos compartir, es eso. El teatro performativo, el performance como arte, rompe la idea de que solo hay una forma de arte, los cuadros anteriores, los cuadros que se hacían cuando Dios estaba vivo. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. No sé, el ejemplo más clásico sería el Jardín de las Delicias de Jerónimo Bosch, que está dirigido a Dios, ¿sí? O el cuadro de las Meninas, que está dirigido al representante dioso de la tierra, el rey, ¿sí? Ese es un arte. Yo no digo que eso no sea arte. Ese arte requería que los artistas eran una cosa, y disculpen la expresión, los pinches artesanos otra cosa. Eso se dedicaban a trabajar y a hacer objetos técnicos que servían, no sé, para hacer cosechas o para hacer jarrones de barro. Así es. Entonces no eran arte, eran objetos técnicos. Bien. El cyborg, el mundo transhumano, otorga a los objetos técnicos su valor de objeto artístico.
Incluso quizá eso tenga que ver, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, que muchas veces cuando tenemos una dificultad con nuestro celular o nuestra computadora, usamos expresiones como ya se fregó mi máquina, Ujú, el mí, ¿no? ujú. Ujú. O no la escucho. Mi padre o sea, acostumbraba a usar una frase cuando sabía que alguien había muerto y decía, bueno, este amigo ya entregó el equipo. bueno, mira qué interesante. Esa es la cuestión. O sea, tenemos una relación con los objetos tecnológicos Ujú. donde comenzamos poco a poco a difuminar la separación entre él y nosotros. Ya está integrado a nuestro cuerpo. Incluso a quien no le ha pasado que de pronto tiene la sensación de que le falta algo en ese, y él se da cuenta que le dejó durmiendo al celular. Sí, Ujú. sí. Sí, lo hemos incorporado, exactamente así, forma parte Mira de nuestro mira el cuerpo. término que utilizaste, incorpore, Sí. incorporado. Sí, Alberto, Sí, los hemos hecho yo propios. tengo mi pregunta. A ver, otro tema actual de la biotecnología, de la ingeniería es la ingeniería genética y los productos, por ejemplo, transgénicos. ¿Tú incluirías esto en el tema o para ti son cosas diferentes? La cuestión de, por ejemplo, insertar el ADN de una especie en otra para producir una mutación y entonces tú te vas a tener un pez 10 veces más grande que lo que era o resistente a ciertas infecciones o que desarrolla, digamos, brillo, color, una cosa así. Ujú. Mira, yo creo que hoy estás muy asertivo. Me parece genial tu pregunta. El único problema con esas preguntas es que hay que abordarlas sin pre y perjuicios. ¿A qué me refiero? Yo creo que, como tú señalas, todas estas cuestiones del cyborg hacen que miremos de otra manera la tecnología y la biotecnología. Yo creo que, por ejemplo, estas operaciones biotecnológicas que permiten que uno pueda diseñar el cuerpo del hijo que va a tener, a mí me parece que así son. Que no hay en sí nada ni malo ni bueno. Después sabemos que, como ocurre, siempre nos las ingeniamos para hacer barbaridades con algo bueno y a veces hacer con algo malo un acto de bondad. Bueno, lo que sucede es que estas cosas caen en manos del capital, del consumo, del mercado, y ahí, bueno, es otro problema, ¿no? Que está atravesado. Yo no sé si... No es otro problema, porque vivimos en una sociedad capitalista. ¿Cómo no van a caer en manos del capital si gracias al capital tenemos la sociedad que tenemos? Claro, ahora, ya agrega que no nos eso. guste la sociedad y que la queremos cambiar, yo estoy de acuerdo. Que el capital va a querer sacar como todo plusvalía de eso, pero por supuesto que sí. Pero la cuestión es, ¿y nosotros por eso vamos a dejar de usarlo a nuestro favor? Claro. Mira, otra cosa que me llama mucho la atención de la presentación que haces del trabajo que vas a tener la semana entrante, es cómo te acercas a este mundo que parecería de ficción, por ejemplo, la extensión de la experiencia, trascender los límites humanos de nuestra especie, de nuestra naturaleza, y de repente poder escuchar, ver colores del espacio, de la atmósfera, captar sonidos sísmicos o poder escuchar ultrasonidos o tener las percepciones, por ejemplo, de la orientación del polo norte, ¿no? Del centro magnético. No, mira, en fin. A ver, Ernesto, toma algo que a ti te interesa por tu actividad cuando sales de la universidad a realizar trabajos en función de catástrofes. Ajá. Un cyborg puede pescar en los sonidos del aire la proximidad de un temblor. Sí, claro.
Sí, sí. Que era una cosa que solamente tenían antes los animales. Entonces ahí Los entramos animales pescan en el un rubro de las temblor percepciones. casi 24 horas antes. Entonces ahí entramos también en el rubro de las percepciones. Exactamente. Ujú. Alberto, para despedirnos, ¿nos quieres recordar lo del seminario y dónde se puede comunicar la gente contigo? Bueno, para inscribirse al seminario es mi dirección electrónica, Sladogna, Sí. SLADOGNA @gmail.com, me escriben. Y si es gente de Saltillo, me indica que escuchó el programa. Esta actividad se realiza en un salón virtual que cuenta de micrófono, cámara, pizarrón, proyector de películas, proyector de documentos y un chat que se desarrolla en tiempo real a medida que se va desarrollando la misma conferencia. O sea, la gente no tiene por qué esperar a hacer preguntas, las puede ir haciendo en la medida en que se va desarrollando el taller. Este taller es un taller que se llevará a cabo el próximo sábado 9 de abril del año 2016 a las 3 horas de México. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde es fácil acceder. Cada quien, una vez que se inscribe, recibe una clave personal que le permite acceder directamente al salón. ¿Esperas gente de qué lugares, de qué países? Hay gente de Italia, de España, de Francia, de Argentina, de Chile, de México, Alemania, de Polonia, creo que de Paraguay. Y bueno, pues ahí está la invitación. Alberto, como siempre, es un honor contar con tu participación, estamos muy agradecidos. Al contrario, el que está agradecido soy yo con ustedes por la enorme paciencia que tienen para estos extraños temas que se me ocurren trabajar. Simplemente lo único que quiero indicarles para cerrar este programa, porque Ernesto preguntó varias veces sobre eso, simplemente contarles lo siguiente. No sé si se escucha bien, usted me dice. Guayán es el nombre, su apellido es Suardana. Es un joven que sufrió una, si no me equivoco, una hemiplegia cerebral que le dejó su brazo izquierdo paralizado. Él vive en la isla de Bali, uno de los países que está calificado, vas a saber si eso dice algo, como siendo uno de los países más pobres del mundo. Digamos, en México serían pobres de los pobres, de los pobres, de los pobres, de los pobres, de los pobres. O sea, en la última 6 calificación de pobres, ellos estarían después, serían todavía los pobres número 7. Bien, él desmiente esta idea de que el cyborg solamente sería para los ricos o para los que tienen dinero, porque él logró construir su brazo artificial, un brazo cyborg. Si ustedes entran a la página www.escucharte.info, ahí pueden ver el video. Les recomiendo que lo hagan, es un video de 1 minuto 30 segundos, donde él muestra cómo él se fabricó un brazo cyborg. ¿Para qué? Para seguir ganando su modesta vida. Bien, muy bien. Bueno, pues tenemos que despedirte, Alberto. Muchas gracias. Ok. Estamos hablando contigo sobre estos temas porque este es el universo humano en extensión. Aquí analizamos Ok, todos un estos gran fenómenos abrazo. sociales. Ahora es el universo transhumano en extensión. Bueno, Muchas muy bien. gracias y un saludo hasta Argentina. Saludos. Bueno, pues continuamos. Esa ha sido la entrevista con Alberto Sladoña Seyman a Buenos Aires, Argentina, hablando sobre este tema de extensión justamente. Y bueno, deja mucho sobre qué trabajar. Así es. Para empezar,
se me ocurre toda la cuestión de la extensión de los sentidos. Esto que mencionábamos, por ejemplo, no sé si recuerden en un tsunami, cuando un pequeño elefante salva la vida de un niño. De estos elefantes que se utilizan, pues, digamos, para que se monten y se paseen en esos sitios de vacaciones. El elefante de repente entró en pánico, estando cerca de las playas, y se alejó hacia lugares más altos, y bueno, eso hizo que se salvara ese niño y el propio elefante. Lo que sucede es que con sus patas, los elefantes sienten las ondas, las vibraciones sí, de la Tierra. Y tienen además la posibilidad de captar ultrasonidos de muy baja frecuencia. Uh-huh. El oído humano capta sonidos que van desde las 16 a las 20,000 vibraciones por segundo. O sea, el sonido que emiten los cuerpos sonoros emite percusiones que repercuten en el tímpano, donde hay sensores nerviosos, y entonces se interpreta la frecuencia, longitud, amplitud y frecuencia en forma subjetiva, digamos como un tono. Los tonos graves, la voz ronca, va hacia las 16 vibraciones, como son las cuerdas de la guitarra, la primera cuerda, por ejemplo, y la última serían las vibraciones agudas. Lo mismo se puede ver en el piano, y en cualquier sonido estridente encontramos la parte más aguda, pero más allá de estos límites, nuestros sentidos no captan percepciones. Por eso los perros, algunos animales como los roedores, algunos insectos que escuchan ultrasonidos, se pueden ahuyentar con silbatos y algunos equipos eléctricos para hacer sonidos muy estridentes, y entonces ellos nada más los escuchan y a los seres humanos no nos molestan. Bueno, pues así son distintos fenómenos de los que captamos. El ultrasonido de los elefantes es un sonido muy bajo, digamos como si tú tienes, por ejemplo, una liga es una cuerda que al frotarla emite un sonido, pero es tan bajo que no lo escuchamos. Con este ultrasonido de baja frecuencia, los elefantes se pueden comunicar hasta 300 kilómetros de distancia. Y por ejemplo, la luz está medida en milicrones, porque también son ondas que se transmiten por un medio, sistema oscilatorio. Y entonces, ¿qué vemos cuando vemos los colores, la gama visible? Pues de los 600 a los 700 milicrómetros, o sea, milésimas de milímetro que nos dan la percepción del color. De la luz. Pero más allá están las ondas de radar, los rayos X, las ondas gamma. Los ultravioletas, los infrarrojos, eso el ojo y humano nos traspasa nuestro organismo y al planeta entero una serie de, no podemos llamar estímulos porque se define a un estímulo como aquel que es captado por un órgano sensorial. Entonces, son fenómenos o cambios de energía que ocurren en el medio ambiente que no son capaces de impactar los receptores de los órganos de los sentidos. Entonces no escuchamos, no vemos, no sentimos, pero hay un mundo enorme de percepciones. Entonces, ¿a qué obedecen nuestros órganos? Pues al mundo en que vivimos, y así se han desarrollado. Ese es el punto, la adaptación del ser humano. O sea, el cuerpo humano se adapta de acuerdo a las condiciones, no son las mismas condiciones que tenemos aquí en el norte del país que en el sur del país, en las zonas que son un poco más bajas, que son un poco más altas, en las zonas que son frías o áridas. De hecho, el cuerpo humano se va adaptando a las condiciones, precisamente el clima, pero hay unos rangos que definitivamente no los capta. Y aún así suponemos que tenemos menos sentidos de los que en realidad son. Uh-huh. Nos enseñan, no sé si todavía, ¿verdad? Pero yo me acuerdo en los libros de texto de aquel entonces que estudiábamos primaria, aparecían 5 sentidos. Uh-huh. ¿Y cómo es posible entonces que sientas malestar, dolor, hambre, sed, sensaciones internas? Luego están los sentidos kinestésicos, que son los del movimiento. ¿Cómo sostenemos el equilibrio? Pues hay otros sentidos ahí muy importantes que son imprescindibles para nosotros, pero luego hay otras especies como los cetáceos, los delfines, las ballenas, que son capaces de tener sensores del tipo de los radares, ¿verdad? Y captar otros fenómenos físicos del medio. Entonces, esto que platicamos con Alberto es lo que tiene que ver con extender la experiencia humana
potencializar toda esa capacidad que tiene Fíjate, el ser humano. Los seres humanos no hemos desarrollado, por ejemplo, hay sentidos que no hemos habilitado. Por ejemplo, creo que podemos darnos cuenta aproximadamente la altitud, pero yo creo que solamente un alpinista muy experimentado te puede decir si hay una diferencia de 1,000 o 2,000 metros de altura donde se encuentra el nivel en el mar. Uh-huh. Las sensaciones de presión atmosférica las sentimos como estados emocionales, ¿verdad? Va a llover, hay baja presión y sentimos como que estamos muy tristes, pero todo eso se puede desarrollar. No, de hecho, hasta habilidades más básicas, o sea, desde la habilidad para hablar, para escuchar, o sea, para ir al baño, o sea, todo eso son habilidades que se van adquiriendo, subirse a la bicicleta, correr, hacer ejercicio, escribir, leer. Todas esas habilidades, pues el ser humano, vamos a decir, nace como un lienzo en blanco, ¿no? Entonces se van desarrollando y desde esas más básicas hasta las más complejas se pueden desarrollar. Zaida, nos tenemos que despedir. Uh-huh. Lamentablemente. El tema está muy interesante. Agradecemos a nuestro auditorio su compañía, habernos escuchado. Ya saben, tenemos una cita aquí el próximo viernes a las 2 de la tarde en el Universo Humano en Extensión. Muchas gracias a Kevin en los controles y que tenga usted muy buena tarde. El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchanos en nuestra próxima emisión, aquí en el 104.1 de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.